amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Christopher Mendoza. Gracias nuevamente por ser parte en esta transmisión especial de Onda Local. En esta oportunidad, como en otros momentos, vamos a tener a una invitada especial. Se involucró en la creación de este espacio Onda Local, pero también con su experiencia en el tema de la seguridad. Hemos podido analizar la situación de seguridad en nuestro país, en Nicaragua, y en esta oportunidad vamos a aprovechar con Elvira Cuadra, hablar nuevamente. ¿Cómo estás, Elvira? Vamos a conversar una vez más sobre este tema que vale la pena siempre estar conversando en nuestro país. En algún momento se hablaba de que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica. ¿Acaso eso habrá cambiado un poco? Se preguntarán ustedes. Vamos a escuchar a Elvira, a ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, Christopher, mucho gusto y un saludo para toda la audiencia de Onda Local. Siempre pues es un placer estar aquí con ustedes conversando, particularmente de temas como este, que siempre son de primera importancia para todas las personas en Nicaragua. ¿Cómo andamos, Elvira? ¿Cómo andamos en términos de seguridad ciudadana en Nicaragua, en los municipios de Nicaragua? Lo primero que hay que decir es que la seguridad ciudadana no es una situación estática, es exactamente todo lo contrario. La seguridad cambia con el tiempo y cambia dependiendo de ciertas condiciones. En Nicaragua ha cambiado significativamente, en particular de 2018 para la actualidad, aunque ya desde antes se venían presentando cambios en las condiciones y el escenario de la seguridad ciudadana en todo el país. Antes de 2018, los principales riesgos o preocupaciones relacionados con la seguridad tenían que ver en este orden con delincuencia y criminalidad común, crimen organizado, y ya habían signos de violencia política en diferentes lugares del país, sobre todo en las zonas rurales, porque al menos desde 2013 ya estaba abierto un ciclo de movilización y de protesta social en diferentes puntos de la geografía nacional. Esto cambió radicalmente desde 2018 porque la violencia política, particularmente la violencia estatal, se convirtió en el principal problema o riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Y en segundo y tercer lugar, entonces, la delincuencia y la criminalidad común, y luego el crimen organizado. Esta tendencia se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo durante los últimos años, con ciertas variaciones en cada uno de los casos. Para esas personas que apenas se están conectando en esta transmisión y que están pendientes de esta producción, estamos conversando con Elvira Cuadra del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAN, que están trabajando todo este 2022. Ustedes lanzaron esta propuesta y están trabajando en pro de conocer, ¿verdad?, la situación que aqueja nuestro territorio hablando como Centroamérica, CETCAN. Elvira, conocer cuáles son los principales problemas de seguridad que se identifican en la actualidad. Si ya nos venías diciendo que a partir de 2018 el tema de la violencia política marcó probablemente estos últimos años, pero han pasado ya de 2018 hacia acá, al menos llevamos para 5 años. ¿Qué se puede ver en la actualidad, Elvira? Bueno, de acuerdo a los datos, pero también a las encuestas de opinión que se han estado haciendo a lo largo del tiempo, la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Nicaragua de 2018 para acá. Antes aparecía como en cuarto, quinto, a veces hasta sexto lugar,
no era considerada un problema relevante, sin embargo ahora ha escalado en los porcentajes de la opinión de la gente cuando dice que la seguridad es un problema. Indudablemente también hay una percepción muy fuerte de temor por la política de seguridad, de represión, el estado policial que el régimen de los Ortega Murillo ha impuesto sobre la ciudadanía, y esa es, digamos, como la sensación que domina a toda la sociedad nicaragüense. Luego también hay hechos muy concretos que tienen que ver con esa percepción de seguridad. Por ejemplo, se ha incrementado la tasa de robos, particularmente los asaltos, se han incrementado los femicidios, se han incrementado los delitos de violencia sexual, particularmente violaciones a niñas, por ejemplo, y otras formas de violencia y de criminalidad que están afectando a toda la población. En el caso particular de las zonas rurales, el tema de los asesinatos también es una de las situaciones que hemos visto aparecer con mucha frecuencia durante los últimos años, y hay algunas zonas que están particularmente afectadas, como por ejemplo el triángulo en el que convergen los municipios de Huihuilí de Jinotega, el Cuá, y San José de Bocay. Ahí hay una situación particular que requiere una atención especial de análisis. Managua siempre es un foco muy fuerte de violencia y de delitos, igual que algunas otras localidades del país. Justo eso iba a consultarte, Elvira. Managua, la capital de Nicaragua, recuerdo por muchos años apareció como una de las principales localidades, ¿verdad?, en donde se podía percibir mucha violencia y en riesgo totalmente el tema de la seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa con los municipios? Hay algunos municipios en donde se puede observar eventos que comprometen pues la seguridad ciudadana. En efecto, eso depende del tipo de hecho, del tipo de violencia o el tipo de delito. Entonces, por ejemplo, en municipios de la costa Caribe Sur y algunos de la costa Caribe Norte, el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y la violencia contra niñas y adolescentes es uno de los porcentajes que aparecen más altos en esas zonas. Hay muchas denuncias, hay muy poca capacidad de respuesta institucional a esto, y de acuerdo a activistas que están en esas comunidades, pues lo que nos han comentado es que los delitos de violencia sexual con fines comercial y trata de personas con fines de explotación sexual, en el caso de niñas y adolescentes, se han incrementado fuertemente en comunidades de la costa Caribe, tanto en el sur, particularmente Bluefield, pero también algunas de la costa Caribe Norte. Si estamos hablando de robos, asaltos, Managua es una de las ciudades que concentra uno de los porcentajes más altos por el número de habitantes que hay en la ciudad, pero también por el tipo de actividad económica. Igual otras ciudades como Matagalpa, por ejemplo, es una ciudad donde hay también bastante ocurrencia
de delitos y de hechos de violencia. Y lo que mencionaba, por ejemplo, de los asesinatos en municipios como Huihuili de Jinotega, El Cuá y San José de Bocay. Eso pues en diferentes lugares del país. ¿Y cómo andan los municipios en términos de seguridad ciudadana? Nos han enviado 2 reportes, escuchemos. Creo que hay 2 principales problemas de inseguridad. El primero es la falta de un sistema vial seguro para peatones, principalmente en la zona urbana de la ciudad y algunas zonas rurales que se ubican en la ruta interregional que atraviesa el municipio. Obviamente esta situación incrementa los accidentes de tránsito y donde se ven involucrados peatones principalmente son los más afectados. Luego está como un segundo problema de inseguridad la delincuencia común, que utilizan medios mecanizados para realizar los asaltos a plena luz del día, a vista y paciencia de la policía y que no hace nada al respecto. Además, este problema para mí está conectado con la liberación de miles de delincuentes de parte del régimen de Ortega, que desde que entró al poder ha sacado a miles de ellos y ellas. De la misma manera se agrega la vigilancia de los parapolicías que coaccionan a la población y les restringen salir fuera de sus viviendas, principalmente aquellas personas que han sido identificadas como opositores a este régimen o que participaron en las marchas de la rebelión en abril del 2018. En el primer problema de inseguridad tiene que darse un plan de mejoramiento del sistema de transporte intramunicipal y el sistema vial de la ciudad. Y además se deben de considerar convenios de cooperación y colaboración entre las autoridades locales y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, quien tiene a cargo el mantenimiento de la vía interregional que atraviesa el municipio, y no solo el mantenimiento, también la administración de esa vía. Asimismo, para el segundo problema hay que tener un plan de seguridad junto a las autoridades policiales para capturar a los delincuentes comunes, para el desarme de los parapolicías, que ellos mismos armaron hasta los dientes, entre otras cosas. En relación a la seguridad, puedo comentar que en Catarina evidentemente se han elevado los riesgos de inseguridad. No hay respuesta de parte de la Policía Nacional ni del gobierno municipal a estas problemáticas. En este año o en los últimos años más bien es importante resaltar que se han visto más casos de delincuencia y de asalto usando armas blancas de gente o personas que operan en ciertos sectores del municipio, y que eso ha generado pues un estrés en la ciudadanía y le ha impuesto un estado de sitio. Por ejemplo, la gente ha decidido no transitar por cierta zona después de las 7:30 de la noche. Y esto es evidente porque antes Catarina no era así, pues la gente podía andar hasta tarde en la calle y no pasaba nada. Pero pues ahora no es lo mismo. Otra de las situaciones que hemos podido notar es que el consumo de drogas se ha elevado y por ende podemos deducir que en el mismo municipio se está ofertando y las personas que las consumen están accediendo muy fácilmente a esta sustancia. Y lamentablemente, pues la Policía Nacional tiene oficina allá y tiene un fuerte dispositivo. Incluso hay 2 patrullas, pero a estos problemas no le dan solución. Por ejemplo, lo único que hacen más bien es que de repente, a veces 2 veces por mes, pueden hacer operativos, pero que al final no terminan en nada, pues porque
nunca se ha dado cuenta de quiénes son los delincuentes o si lograron arrestar a alguno. Estos delincuentes utilizan ropa oscura, andan en motocicleta, son motorizados y por lo general son los que están haciendo estos actos delictivos y que la gente pues lo está viendo, pero muy pocas veces se conoce quiénes son y pareciera ser que son de otros lugares y no del mismo pueblo. Entonces, evidentemente, se lamenta que la seguridad ciudadana no sea una prioridad para el gobierno municipal y para la policía. Pues al final hasta parecieran ser cómplices de estas situaciones. Otra cosa que mucho se ha visto es que de repente aquí puede haber robo en las casas y nunca hay respuestas tampoco, a pesar de que aparentemente existe una vigilancia de parte de la policía, pero pues realmente no es como que estén operando para poder combatir la delincuencia. Creo que esas son de las cosas que más podríamos mencionar. Otro sector afectadísimo con el tema de la inseguridad es las zonas rurales del municipio. Me comentaba un amigo que viaja mucho a la universidad, que un día a las 5 de la mañana, trasladándose al lugar donde se toma el bus, pues fue víctima de asalto. Y eso es algo que hasta ahora se está viendo, porque antes la gente igual pues salía, los comerciantes que iban a diferentes mercados en la capital o en Masaya, salían 3, 4 de la mañana y nunca pasaba nada. Pero ahora pues también hay datos de asalto en esa hora y esto es aún más complejo porque no es solo no son pocas personas las que salen a esa hora, sino muchas, y seguramente no tenemos datos de algunas personas que han sido víctimas, pero que evidentemente yo creería que no es únicamente una persona. Entonces, creo que al igual que en todo el país, la inseguridad ha aumentado, la delincuencia es evidente y lamentablemente nadie está haciendo nada para contrarrestar esto, más que la ciudadanía autoponiéndose sus medidas de cuidado y de protección, que ha sido como no salir a la calle en cierta hora, resguardarse lo más que pueda, elegir transporte seguro, y que esto también significa aumentar los costos, pues porque también para cuidarse en Nicaragua hay que pagar, lamentablemente. Amigos y amigas, estamos en Onda Local, estamos conversando sobre seguridad ciudadana. Está acompañándonos Elvira Cuadra, ¿verdad? Con amplia experiencia en el tema de seguridad y también es parte del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAN. Agradecemos a Elvira que ha aceptado conversar con nosotros una vez más, como tantas oportunidades que hemos tenido, Elvira. Consultarte, Elvira, ¿a qué se puede atribuir el incremento de estos hechos como robos, femicidios? ¿Tendrá que ver esto con la liberación masiva de personas presas comunes? Y consulto esto porque distintos sectores habrán señalado este aspecto en algún momento y para darle salida a esa que no deja de ser pues una inquietud ciudadana. En este nuevo escenario de seguridad que se está presentando en Nicaragua, tanto en los hechos como en las percepciones que tienen los ciudadanos, influyen diferentes factores. Ese que mencionaba de los indultos que se han otorgado a miles de personas que estaban privadas de libertad por distintas razones, es una de ellas, pero no es la única. Y uno de los factores principales que está relacionado con esto
tiene que ver con la política represiva que ha implementado el régimen de los Ortega Murillo desde 2018 y el estado policial que se ha impuesto sobre toda la sociedad nicaragüense. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver si eso es violencia política y está dirigida contra los políticos? Bueno, pero es que esto tiene implicaciones porque el Estado aparece como un actor que incentiva violencia entre toda la sociedad, pero que además está vinculado con decisiones que tienen efectos sobre la seguridad. Por ejemplo, cuando se dispone que la policía, en vez de cumplir sus funciones y misiones principales, las que están asignadas en la ley, que tienen que ver con la prevención del delito, la protección de los ciudadanos, de sus familias y de sus bienes, en virtud de convertirse en un instrumento principal de esa política de violencia en contra de la ciudadanía o de este Estado policial, pues entonces allí vemos cómo el Estado incentiva esto. Otro de los factores que está de por medio es el hecho de que existen grupos paramilitares que cuentan con la protección y la impunidad de parte del gobierno, que actúan incluso en conjunto con las fuerzas de la policía y con otras instituciones públicas, y entonces ahí tenemos un tercer elemento que contribuye a esta situación de inseguridad y de temor de la población. Y pues luego pues hay un desentendimiento general de otras instituciones públicas, de sus funciones, que alimentan esta percepción de seguridad y de temor. Por ejemplo, está comprobado que el papel que las alcaldías juegan en la provisión de cierto tipo de servicios a la comunidad o a los ciudadanos influye enormemente en la percepción de seguridad. Entonces, en el caso de Nicaragua, con el papel actual que tienen las alcaldías de ser meros aparatos ejecutivos de órdenes que vienen desde el nivel centralizado, entonces eso también tiene un efecto sobre la seguridad ciudadana. Elvira, recuerdo en este momento que varias de las visitas que hicimos como onda local a los territorios en Nicaragua, nos encontrábamos de que muchos aspectos relativos al tema de la seguridad ocurrían bajo la denuncia ciudadana de la falta de cobertura del Estado. O sea, faltaba la policía, faltaban algunas instituciones. En ese caso existían varias organizaciones que estaban trabajando en pro de, ¿cómo se puede decir esto?, de prevenir algunos delitos o algunas situaciones de violencia, como son la violencia contra las mujeres, la violencia, el tema de la trata de personas. ¿Qué impacto tiene en los municipios el cierre de algunas de estas organizaciones que hacían ese trabajo que no hacía el Estado? Bueno, ese es un punto importante, porque en la medida en que una sociedad tiene más formas de organización o tejidos organizativos a diferentes niveles, entonces la violencia, la delincuencia tienen un efecto mucho menor sobre la población. Con lo que ha sucedido de la desertificación de la sociedad civil, particularmente en este año 2022,
eso va a tener un efecto en las condiciones de la seguridad de la población, no solo porque ya las organizaciones que estaban directamente relacionadas con este tema ya no existen ni están funcionando, sino porque la otra cantidad, las miles de organizaciones a las que se les ha cancelado la personería y que se han cerrado, también constituían ese tejido de organización, ese enorme capital social que permitía que mucha de esta violencia y mucha de esta delincuencia se canalizara y se previniera a través de mecanismos institucionales. En este caso no es institucionalidad pública, pero sí es una institucionalidad social que ayudaba con todo eso. Entonces, realmente la perspectiva es que el escenario no va a ser tan favorable. ¿Cuál debería de ser el rol de las alcaldías, de los gobiernos locales, para mejorar la seguridad ciudadana en los municipios? En algún momento hubo también denuncias de que las municipalidades, las alcaldías, estaban involucradas directamente en el tema de la represión. Usualmente o históricamente en Nicaragua las políticas de seguridad son definidas desde nivel central. Aunque la policía y otras instituciones públicas tienen representaciones en los municipios, no siempre habían políticas de seguridad locales para atender este tipo de situaciones. Eso cambió desde 2007 y pues ha cambiado todavía más de 2018 para acá, de tal manera que las alcaldías han tenido un papel muy pobre en generar condiciones y contribuir para que los hechos de violencia y de delincuencia disminuyan en Nicaragua, pero además para que la percepción de inseguridad de los ciudadanos se mejore. Realmente tendrían que generarse espacios de coordinación, de colaboración, tendrían que generarse acciones de prevención diseñadas desde las alcaldías, desde las localidades, en función de situaciones específicas de cada municipio. Lo que pasa es que el problema con esto es que las alcaldías están controladas desde el nivel central, son un instrumento de implementación de políticas autoritarias, de políticas represivas, y entonces pues realmente no las veo yo mucho desempeñando ese papel. Antes de esta conversación, Elvira, nos advertías de la falta de datos. ¿Cómo hace una ciudadana o un ciudadano para insertarse en el rol de que en algún momento se pensó la ciudadanía puede contribuir a disminuir los niveles de riesgo, de inseguridad? Pero además, ¿cómo obtenemos esos datos en un país en donde mucha información se oculta? Fíjate que es bien difícil realmente, cada vez hay menos información, la información oficial que debería de ser pública es cada vez menos veraz, está menos actualizada, es menos creíble, y entonces pues sin ese instrumento o insumo a la mano es bien difícil por formular políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de la seguridad, y también es difícil que la ciudadanía pueda contribuir, sobre todo porque este tipo de situaciones no se pueden disminuir o no se pueden mejorar con contribuciones individuales, sino con contribuciones de organizaciones
sociales en las condiciones actuales en Nicaragua, en el que prácticamente se han desaparecido a todas las organizaciones que no están controladas por el gobierno, pues entonces se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Sin embargo, sí hay posibilidades de hacer algún tipo de auditoría social sobre este tema. De hecho, yo en lo personal, por ejemplo, le doy seguimiento a ciertos datos y se pueden generar lo que se podrían llamar estadísticas de aproximación, que no nos dan el total de los hechos que están ocurriendo, pero que sí nos permiten ir identificando las tendencias y ver qué medidas se pueden tomar en función de eso. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos datos que nos ha mencionado, le has dado seguimiento? Bueno, dos de los ejemplos más claros. Yo he estado trabajando junto con un equipo muy pequeño de personas en analizar el comportamiento de los asesinatos en Nicaragua, y eso lo hemos hecho a lo largo de los últimos 3 años, y eso nos ha permitido ir identificando tendencias. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente sobre la situación particular que hay en estos municipios de Matagalpa y Jinotega, ¿verdad? Sobre el tema de los asesinatos. También he trabajado en una investigación sobre la violencia contra las mujeres en los últimos años, y la recopilación estadística, el análisis que hemos hecho de ciertos datos, pues nos permite también identificar las tendencias y las formas en que ha cambiado esa violencia contra las mujeres. Hay organizaciones, por ejemplo, como las Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua, que sistemáticamente recopilan información sobre los femicidios en Nicaragua, y eso también nos ha permitido saber cómo se están comportando y qué cambios están ocurriendo a lo largo del tiempo. Esos son algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer desde la ciudadanía, ¿verdad? Y que nos permiten primero ver cómo está evolucionando la situación, pero también hacer propuestas de prevención o recomendaciones en la medida de las posibilidades. Amigos y amigas, en esta edición especial de Onda Local hemos decidido conversar sobre seguridad ciudadana, acompañados acá con Elvira Cuadra, que nos ayuda, ¿verdad?, con esta información que con la experiencia venís compilando y compartís con nuestra audiencia, con la gente que nos ve, que nos escucha a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com y en nuestras redes sociales. Elvira es parte del Centro de Estudios Transdisciplinarios, me cuesta esa palabra, Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Es más fácil decir CETCAM, ¿verdad? Para mí. Pero bueno, Elvira, ya el tiempo casi se nos va, pero tenemos que hablar sobre los desafíos. ¿Qué desafíos tiene enfrente las organizaciones, las pocas organizaciones que han quedado y que se han organizado para seguir trabajando este tema? El tema de seguir haciendo una agenda de seguridad ciudadana para los municipios. ¿Cuáles son esos desafíos, Elvira? Bueno, las condiciones no son favorables, pero hay mucho trabajo por hacer y hay mucho que todavía se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, quienes estamos en el campo de la producción de conocimiento, de la producción de datos, de información, podemos contribuir con estudios, con análisis, con producción de estadísticas, de tal manera que permitan mantener el pulso de qué es lo que está ocurriendo. Muy importante, por ejemplo, el trabajo que hacen los medios de comunicación. Ustedes no saben lo que nos ayuda
todo lo que aparece en medios de comunicación, de noticias sobre temas de seguridad y de las condiciones en diferentes lugares del país. Puedo decir que mucho del trabajo nuestro se alimenta de esa información que encontramos en los medios de comunicación, entonces ese es un aporte que se puede seguir haciendo. Luego también está lo que se hace, y es una labor muy importante desde los organismos de derechos humanos, porque todo el trabajo de denuncia, todo el trabajo de elaboración de informes, aunque no tiene que ver directamente con violencia y criminalidad o delincuencia y criminalidad, permite conocer también condiciones o factores que influyen en las percepciones de seguridad. Hay otro tipo de organizaciones que hacen, por ejemplo, encuestas de opinión. Hay otros que hacen estudios particulares sobre poblaciones específicas o sobre situaciones específicas, y todo esto contribuye a ir identificando cuáles son esos desafíos, qué cosas se pueden hacer y en qué lugares es necesario que los ciudadanos puedan desarrollar acciones de prevención sobre problemas de seguridad ciudadana. Entonces, como digo, las condiciones no son las mejores, los desafíos son bastantes, pero también hay mucho por hacer y mucho que se puede seguir haciendo. Y definitivamente que vamos a seguir también como medio de comunicación conversando de este tema. Elvira, muchas gracias a vos por tus aportes al Centro de Estudios Transdisciplinarios